de que es familia, primo hermano, pues de mi padre, nieto de los Botellos, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a aprovechar para que nos cuente un poco pues su andadura en Marruecos. Él fue nombrado arzobispo de Marruecos y no hace tanto, antes de la pandemia, en octubre, el Papa lo nombró pues cardenal. Después de pasar por Paraguay, Bolivia, Marruecos, Bolivia, España. Efectivamente. Él de pequeño pues migró como tantas personas a Badalona, a Cataluña, pero siempre ha llevado por su pueblo en su corazón. Así que vamos a aprovechar este momento para que nos cuente esa experiencia de la presencia cristiana en el país vecino de Marruecos. Le damos la mano. Muchas gracias, buenas noches a todos, a los que están por este lado, los de la derecha y los de la izquierda. Está bien. Solo que en esta parte hay más densidad familiar, están todos primos y parientes, cercanos y no tan cercanos. Una cosa que no has dicho es que soy salesiano de Don Bosco, miembro de esa congregación fundada por Don Bosco, y eso explica un poco el hecho de ir de un lado para otro. Él es sacerdote, pero es diocesano de Almería, y bueno, pues lo cambian de Almería a Huercalovera, a Oria o Cantoria, pero no sale de la provincia, de la diócesis. Yo, sin embargo, pues desde Barcelona, después me mandaron a Paraguay, tuve un poco de tiempo, 18 años solamente. De allí me mandaron a Marruecos, tuve 8 años. De allí me volvieron otra vez hacia América, en Bolivia, tuve 3 años y medio. Y de allí me recuperaron para el sur de España y el noreste, desde Andorra, pasando por Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares, Murcia, Andalucía, Extremadura y Canarias, como superior de todos los salesianos en esa zona inmensa. Y finalmente alguien se acordó de que yo había estado en Marruecos y me recuperaron como arzobispo de Rabat, que es la capital de Marruecos. Y allí estoy desde hace 3 años y medio. Y lo que yo os puedo compartir es algunos de los aspectos de la experiencia cristiana y de la presencia cristiana en ese país tan cercano, como he dicho al acabar la misa, y tan lejano también. Tan cercano que el estrecho de Gibraltar tiene solamente 14 kilómetros, ¿verdad? Pero tan lejano culturalmente, porque uno llega, atraviesa esos 14 kilómetros y empieza a hablar en una lengua extraña, diferente, empieza a ver muchos edificios altos que no son iglesias, sino que son minaretes de mezquitas, empieza a ver personas vestidas de forma diferente, no tanto ahora, pero ciertos días sí, comidas diferentes, tradiciones muy diferentes a nosotros, ¿verdad? Ahora nos mezclamos ya más, pero hace unos años era un mundo exótico, un mundo verdaderamente lejano y distinto al nuestro occidental español. Bueno, yo estoy hace 3 años y medio como arzobispo, y algunos dirán, pero ¿es que hay iglesias en Marruecos? A mi hermana que está aquí, una señora en el mercado un día le dijo, hay estos musulmanes que quieren hacer mezquitas aquí en España y ellos no nos dejan hacer iglesias en Marruecos. Fue así, y mi hermana dijo, disculpe señora, pero en Marruecos hay iglesias. No, que no hay iglesias en Marruecos, que no dejan de... No, mi hermano tiene una iglesia grande, una catedral, y muy hermosa, por cierto, que os invito a visitar todos, ¿no? Sí, hay presencia cristiana en Marruecos, una presencia que yo califico de insignificante en cuestión de cantidad, pequeñita, diminuta, minúscula, porque somos más o menos 30.000 cristianos católicos en medio de 37 millones de musulmanes. Es decir, somos 0,08%, ni siquiera 0,1%. Así que prácticamente es una presencia muy pequeña, pero una presencia significativa, es decir, que tiene un significado, es signo de algo, tiene un mensaje que comunica. Me vais a permitir que me quite la mascarilla porque si no, no respiro.
¿Y cuál sería el mensaje que nosotros podemos comunicar los cristianos que estamos en Marruecos? Os lo voy a decir más adelante, pero quiero añadir algunos datos todavía. Somos 30.000, pero todos extranjeros. No hay marroquíes cristianos. Bueno, hay algunos. Si ahora yo me pongo a pasar lista en mi cabeza, pues me sobran algunos dedos de las dos manos para contarlos a todos. A lo mejor hay 6, 7, y eso no es nada sobre 37 millones. Si yo os digo que hay marroquíes católicos, a lo mejor pensáis que hay 3.000 o 10.000, no, 6 o 7. Entonces, somos provenientes de nada menos que 100 nacionalidades diferentes. Hay de todos los países de África, de casi todos los países de América, de unos cuantos de Asia, y de Europa también hay de todos los países. Nuestras comunidades son muy católicas, porque católica significa universal, y nosotros somos muy universales. En una comunidad que se reúne para celebrar la misa y son 40 personas, hay de 25 países diferentes. Por eso hemos tenido que elegir una lengua en la cual entendernos todos. Y por tradición es el francés. En la diócesis de Rabat hablamos francés los cristianos. En la misa, en las reuniones, en los encuentros personales. Hay otra diócesis que es la de Tánger, las dos son arquidiócesis, que habla español porque está más cerca de España y por tradición histórica y porque la mayoría de los sacerdotes y religiosas eran antes españoles, ahora no. Entonces esa es la situación. Unas pocas comunidades cristianas, unas 20 parroquias podríamos decir. Cuando digo parroquia no os penséis que es como Vélez Rubio, Una parroquia a la cual fui el día 4 de julio eran 14 personas. Y hicimos otro sacerdotillo, 500 kilómetros para ir, para celebrar una misa para esas 14 personas. Y 500 kilómetros de vuelta, 7 horas de coche. Si Rabat estuviese en Madrid, yo tendría una parroquia en La Coruña, otra en Bilbao, otra en Barcelona, otra en Valencia, otra en Sevilla y otra en las Islas Canarias. Por decir las distancias. Mi diócesis, la de Rabat, es más grande que Italia entera. Y es grande como prácticamente toda la parte peninsular de España. Si a España le quitamos las Islas Canarias y las Baleares, prácticamente es el tamaño de mi diócesis. Y ahí es donde esos 30.000 intentamos vivir nuestra fe cristiana y ser lo que tenemos que ser, signos del reino de Dios, sacramentos del amor de Dios y construir ese reino de Dios entre todos. Entonces esa es un poco, ese es el panorama, ¿ya? Y en nuestras comunidades hay más hombres que mujeres. Hoy en el convento no era así, Hay más jóvenes que adultos. Hoy en el convento no era así. Y hay más negros que blancos, tampoco era así, ¿verdad? ¿Por qué hay más negros que blancos? Porque la mayoría de nuestros cristianos son jóvenes estudiantes universitarios provenientes de los países subsaharianos, es decir, de Senegal, Costa de Marfil, Guinea-Conakry, Benín, Congo-Brazzaville, de todos los países que están al sur del desierto del Sahara, porque hay un programa de becas organizado por el gobierno marroquí, en el que invitan a 100, 200 o 300 estudiantes de cada país para venir a estudiar a Marruecos gratuitamente y con una pequeña beca, una beca de 70 euros al mes para reírse, pero bueno, con eso se apañan, comiendo a veces una vez al día, Porque a un estudiante cristiano de mi parroquia en Kenitra le dijo: oye, tú tienes que, ¿a qué hora empezáis las clases? Dice, a las 8. Digo, pues tendréis que madrugar para desayunar. Dice, no, yo salgo sin desayunar. ¿Y desayunas en la universidad? Dice, no, ya espero para comer. Pues ahí donde...
Bueno, se me escucha de todas formas, ¿verdad? Y entonces le digo, ¿y comes en la universidad? Dice, no, es cara. Es cara la universidad, déjalo. Es cara la universidad, el comer en la universidad. Costaba, imagínate, 2 euros comer en la universidad. Digo, pero entonces no comes allí. Dice, no, espero a la vuelta. ¿Y cuándo vuelves? Dice, pues a las 4 o a las 5. Y ahí descubrí que comía una vez al día. Se levantaba sin comer, iba a la universidad, hacía todo el día. A las 5 de la tarde, cuando volvía, se comía un buen tazón de arroz hervido con alguna salsa, y esa era su comida de todo el día. Estaba bien delgadito, no tenía un problema de colesterol. Pero eso es el ritmo de vida de muchos estudiantes universitarios subsaharianos, porque eso es lo que viven también en sus países. Entonces, eso ha hecho que tengamos, pues, 4.000, 5.000 o 6.000 estudiantes subsaharianos católicos, y muchos de ellos no están bautizados, pero estaban cercanos a la Iglesia Católica, y eso nos ha dado trabajo, porque cada año bautizamos a 40 o 45 jóvenes estudiantes universitarios, que no se preparan con 3 charlas al bautismo, se preparan 3 años. 3 años de catequesis semanal. Eso es lo que se llama el catecumenado. Y entonces es una cosa un poco más seria. Podríamos darles el bautismo, la primera comunión, que se la damos en la noche de Pascua, y la confirmación, pero hacemos un poco una pillería, le dimos la confirmación 1 año más, todavía, para que sean 4 años de formación que vienen a coincidir más o menos con los años que ellos quedan en el país para tener la licenciatura. Algunos se quedan para hacer el máster, otros incluso el doctorado. Bueno, pues esa es nuestra iglesia, una iglesia católica, porque universal, una iglesia joven, entusiasta, una iglesia que se ennegrece cada vez más, porque cada vez son más los negros subsaharianos, y una iglesia que intenta en medio de ese mundo musulmán ser sal de la tierra y ser luz del mundo. Y os decía antes que tenemos un mensaje que comunicar al mundo entero y a la Iglesia universal. ¿Por qué? Porque en este mundo y en este momento histórico en el que hay muchas personas que pretenden enfrentar las religiones, enfrentar las civilizaciones, los países, etc., nosotros intentamos hacer lo contrario: compartir y no competir, fraternizar y no enfrentar. Y nosotros podemos decir, a partir de nuestra experiencia y no de nuestras ideas, a partir de hechos concretos y no de teorías, que es posible vivir en paz, serenidad y en fraternidad musulmanes y cristianos. Lo estamos experimentando y viviendo todos los días. Nuestros estudiantes estudian en medio de 80, 100, 200 musulmanes en la clase, y se llevan bien y se ayudan y no hay problema. Yo mismo vivo en medio de musulmanes todo el día, las 24 horas del día y los 365 días del año, menos los 3 que vengo a ver. Entonces, esto es importante porque, como digo, hay otras personas, fuerzas políticas, instituciones, iglesias que intentan enfrentar, confrontar, entrar en competición. Y nosotros experimentamos otra cosa. Esos moros son nuestros hermanos. Somos todos hijos de Dios. Entonces, ellos no son ni enemigos, ni contrarios, ni adversarios, ni concurrentes, ni competencia. Son hermanos con los cuales debemos aprender a convivir, a compartir nuestra fe, cada uno la suya, incluso a trabajar juntos para hacer un mundo
mejor, un mundo más cercano a lo que Dios quiere, a lo que Dios ha soñado para la humanidad. Una familia, a mí me gusta ese eslogan que vi de pequeño, de joven, que decía: mi casa es el mundo, mi familia la humanidad. Por eso yo nunca cambio de casa. Habéis oído que he ido de aquí para allá, pero yo nunca he cambiado de casa, porque siempre he estado en el mundo. Por ahora, no sé si algún día me iré al otro mundo, pero ahí esa es mi patria definitiva. Entonces yo siempre estoy en mi casa. Cambio de habitación, porque es una casa grande con muchas habitaciones, pero siempre estoy en casa. Y siempre donde voy encuentro hermanos y por eso me siento en familia. Es muy interesante eso. Veo que no es la experiencia de todo el mundo, que hay gente que encuentra enemigos por todas partes, que encuentra sitios inhóspitos allí donde van y no se encuentran bien. Yo he tenido la experiencia de encontrarme bien en Paraguay, en Marruecos, en Bolivia, en España y en todas partes donde he estado. Entonces el mensaje que nosotros tenemos es posible vivir como hermanos musulmanes y cristianos. Y como digo, no lo afirmamos teóricamente, lo afirmamos por los hechos concretos. Hay cristianos que trabajan en empresas, cristianos que trabajan en la salud pública de Marruecos, como enfermeras, unas religiosas, hay cristianos que están en el mundo de la diplomacia, hay cristianos que están sobre todo en la universidad, en los diferentes trabajos. Y entonces, a partir de ahí, la segunda afirmación es decir que nuestra misión como cristianos en Marruecos y en Belén Rubio y en todas partes es la misma, es construir el reino de Dios. Nosotros no estamos allí para engordar la iglesia, no nos preocupa el número. A mí no me van a pedir cuentas cuando acabe como obispo dentro de 6 años, si Dios quiere, y me da vida, de decir: oye, que recibiste 30.000 cristianos y acabas con 23.000. No me van a pedir cuentas, ni me van a felicitar por decir, eran 30 y ahora son 40. Da lo mismo. Nuestra tarea no es conseguir adeptos, no es conseguir clientes, no es conseguir beneficiarios de nuestra acción, sino los que somos, pocos o muchos, vivir de tal manera que quienes nos ven puedan decir: miren cómo se aman, cómo se quieren. Y si ellos se quieren así, ¿cómo nos querrá Dios ser signos y sacramentos del amor que Dios nos tiene? Ser signos del reino de Dios que queremos que exista en todas partes y siempre. Por lo tanto, eso significa trabajar por las características del reino de Dios, que son paz, justicia, libertad, vida, verdad y sobre todo amor. Si nosotros conseguimos que esas 6 cosas crezcan en Belén Rubio, se podrá decir: Dios reina en Belén Rubio. No importa tanto si hay más gente o menos gente que se bautiza y que va a misa. Ojalá que vayan todos, ¿eh? No digo que eso esté mal, pero el objetivo no es engordar la comunidad cristiana, sino crecer en calidad, ser signos. Nosotros, como había gente que no entendía eso, y ha habido gente, curas y monjas, que no se han adaptado a Marruecos porque no han logrado entender eso, menos mal que viene el Papa a visitarnos. Apenas yo era obispo de un año y ya viene el Papa a visitar. Bueno, y nos dice: no es un problema ser pocos, el problema sería ser insignificantes, es decir, vacíos de significado. El problema sería ser sal que ha perdido el sabor, luz que no ilumina a nadie. Eso sí que sería problema. Entonces, nuestro objetivo allí no es convertir a los musulmanes. Algunos me dicen: ¿se convierten? ¿Hay conversiones? Sí, muchas. Ah, pues sí, pues me habían dicho que los musulmanes no se convierten. Yo sí, yo he conocido muchos niños que eran mentirosos y ahora no dicen mentiras. Ah, bueno,
Y gente que era violenta y ahora son más bien tranquilos y pacíficos. Ah, bueno, sí, pero eso es convertirse, ¿no? O es que en Cuaresma, cuando a nosotros los cristianos se nos dice convertíos y creed en el Evangelio, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos que hacernos budistas? ¿O tenemos que hacernos musulmanes? ¿O qué? Bueno, pues ellos se convierten siendo mejores musulmanes. Una cosa es convertirse y otra cosa es cambiar de religión. Hay quien cambia de religión sin convertirse, sigue siendo igual. Hay quien se convierte sin cambiar de religión y hay quien hace las dos cosas al mismo tiempo. Puede ser también. Entonces nosotros estamos allí como vosotros estáis aquí, cristianos, no para que la iglesia crezca, sino para que el reino de Dios crezca y se implante. Yo he conocido países donde la iglesia es muy grande, es decir, todo es iglesia. La iglesia está por todas partes. Hay novenarios, procesiones, fiestas patronales, misas, confesiones, todo lo que queráis. Es un país que yo quiero mucho, Paraguay, donde he pasado 18 años. Allí el cura se pone en alba y una estola morada en la calle y pone 2 sillas, se sienta y la gente hace cola para confesarse. Igualito que en España. Pero, ay Dios mío, cuando uno ve la desigualdad social que hay, cuando uno ve la corrupción, cuando uno ve la mentira, y este es un país católico, cristiano, donde todos están bautizados, máximo. Y en Vélez Rubio todos los velezanos quieren tanto a la Purísima. Hay paz en las familias, hay justicia en el pueblo y en el país, hay libertad, hay respeto a la vida, hay respeto a la verdad, se promueve la verdad, hay amor entre todos, se quieren los políticos unos a otros. Bueno, puede haber mucha iglesia y poco reino. Y en otros sitios podría ser que haya poca iglesia pequeñita y un poco más de reino. Para que una comida esté buena no conviene que todo sea sal. Hay que echarle sal, pero no pasarse. O para que una masa fermente, no hay que echarle 2 tercios de levadura. Basta con un poco de levadura para que fermente. Y eso es la iglesia, somos levadura, somos sal, somos luz. Entonces esa es nuestra idea. Trabajar por el reino de Dios, no contra los musulmanes, sino con los musulmanes, codo a codo. Entonces uno se da cuenta de que se puede trabajar por la salud, por la educación, por los derechos humanos, por la promoción de la mujer, por la abolición del trabajo de los niños, que hay muchos niños y niñas que trabajan, por tantas causas que son para hacer un mundo mejor, y lo hacemos juntos, y a eso nosotros los cristianos sabemos que es construir el reino de Dios. Ellos no usan esa expresión porque no forma parte de su vocabulario, pero hablan de hacer un mundo según Dios lo quiere, según su voluntad, según lo que Dios quiere. Y bueno, en eso estamos, y por eso a mí me gusta decir que musulmanes y cristianos no somos la Coca-Cola y la Pepsi-Cola que se disputan en el mercado, a ver si le ganamos un 5% del mercado y avanzamos, No, nosotros somos hermanos que trabajamos juntos por hacer un mundo mejor. Y por eso yo un consejo que os doy, especialmente en España, y os lo doy a vosotros, es menos hablar de los musulmanes y más hablar con los musulmanes. Porque he encontrado gente capaz de dar conferencias y de escribir libros sobre los musulmanes sin haber jamás encontrado un musulmán de tú a tú, cara a cara, y preguntándole quién eres tú, cómo vives y por qué te vistes así, por qué celebras tal fiesta o tal otra. Y cuando alguien ha hecho el esfuerzo de salir de su propio campo
de salir de su propio universo para acercarse al otro con la mente abierta y el corazón abierto y se ha interesado por saber por qué vienes aquí, por qué no te has quedado en tu país, qué es lo que te ha traído a venir aquí y por qué vives de esta manera y de la otra, al final se hacen amigos y dicen, pero si son como nosotros. ¿Y qué te creías? ¿Que eran marcianos o extraterrestres? Claro que son como nosotros, son seres humanos, personas, hijos de Dios, aunque ellos no se reconozcan como hijos de Dios, sino siervos de Dios, pero es muchísimo más lo que tenemos en común que lo que nos separa. También me gusta decir, para escandalizar a algunos, que yo como obispo no trabajo para la iglesia. No, pues entonces si el obispo no trabaja para la iglesia, ¿quién va a trabajar? No, yo trabajo en iglesia, es decir, en comunidad, y trabajo como iglesia que soy por el reino de Dios. Pero una cosa es el medio y otra cosa es el fin. Jesús no vino a fundar una iglesia. Jesús vino a anunciar e inaugurar el reino de Dios. Y para eso fundó la iglesia al servicio de esa causa, para continuar la misión que él recibió de Dios en este mundo. Y ahora nosotros, seguidores de Cristo, participamos de su misión y formamos parte de ese cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros sus miembros, y trabajamos por lo que él vino a hacer. Continuamos su trabajo hasta que vuelva y nos traiga el reino de Dios en plenitud. Una vez un niño le decía al cura, un niño de la catequesis, dice, padre, esto del reino de Dios yo no lo entiendo, porque por una parte en el Evangelio dice, el reino de Dios ya está en medio de vosotros, pero por otra parte todos los días en el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. ¿En qué quedamos? ¿Está o tiene que venir? Y bueno, no era tonto el niño, Una pregunta interesante que muchos teólogos para responderla han tardado en encontrar la forma. Y es que ya está en medio de nosotros, pero todavía no en plenitud. Es una frase típica en teología. Ya sí, pero todavía no. Por ejemplo, ¿somos hijos de Dios? Sí. Somos, pero todavía no se ha revelado lo que seremos. ¿Somos hermanos? Sí, ya somos hermanos, pero todavía no vivimos la fraternidad en plenitud. Y eso explica muchas cosas de nuestra vida cristiana, que ya son una realidad, pero como la semilla que todavía tiene que germinar, crecer, desarrollarse y dar fruto. Pues en eso estamos todos, vosotros aquí y nosotros allá. Al final no es que nosotros somos misioneros y vosotros no sois misioneros. Somos todos misioneros porque todos tenemos una misión, que es esa, construir el reino de Dios. Unos lo hacen en el pueblo donde han nacido, sin moverse nunca de ahí, y otros lo hacemos dando vueltas por el mundo. No importa. Unos lo hacemos como sacerdotes y otros lo hacen como laicos. Unos lo hacen a través de la educación y otros a través de la política o del comercio o de la industria o del arte, la cultura, la comunicación, el tiempo libre, el deporte, lo que sea. No importa. No importa en qué campo estás, en qué lugar estás, sino qué es lo que haces, por qué lo haces y para quién lo haces. Y en eso estamos todos en la misma historia. Bueno, hace 3 años, cuando me nombraron obispo, en un pueblo de cuyo nombre no quiero acordarme, no es este, se encapricharon, me acuerdo bien, no quiero acordarme, pero me acuerdo bien del pueblo, se encapricharon de mi solideo, ese casquete en aquel tiempo morado, ahora lo llevo rojo como cardenal, que nos ponemos cuando celebramos la misa, etc., ¿no? Y me pidieron ir a celebrar una misa, me compraron uno nuevo y yo les entregué el que utilizaron para el día de mi consagración episcopal. Fue muy bonito. Bueno, acabamos la misa, salimos de la iglesia y me llevaron a comer a un restaurante que había enfrente. Y yendo para allá, entrando al restaurante, un señor que había estado en la misa y me había oído hablar de algunas de estas cosas que os estoy diciendo, me dice: padre, no nos envíe más gente de esa. Miren el gesto de la mano,
no nos envíe más gente de esa. Digo, Señor, yo no envío a nadie, cada uno va donde cree que tiene que ir y donde tiene derecho a ir. Yo no. Sí, ya nos entendemos. No nos envíe gente de esas. Se refería a los marroquíes musulmanes, ¿no? Gente de esa. Y acababa de salir de misa. Yo no sé si había comulgado, a lo mejor hasta había comulgado. ¿Cómo puede ser eso? Eso es escandaloso, eso es pecado. Somos cristianos y somos 40 millones o 30 o 25 o 10 millones de cristianos en España y no somos capaces de acoger, recibir, acompañar a los creyentes en Dios de otra religión que nos llegan y que se ponen a vivir a nuestro lado. Y los tenemos que seguir llamando esos moros sucios o esos moros que vienen a quitarnos el trabajo. ¿Qué trabajo quitan? Si en Huelva cada año se convocan, se llaman a 19.000 mujeres para trabajar en la fresa y se presentan de los 3.500.000 de parados que hay en España, se presentan 900 y tienen que ir a Marruecos, a Kenitra, donde yo estaba, a buscar 2.000, 3.000 mujeres para hacerlas venir a trabajar ahí. No le quitan trabajo a nadie. Bueno, entonces son algunas de las ideas y de las inquietudes que yo llevo en el corazón, de las experiencias que vamos viviendo y que yo quería compartir con vosotros, mis compueblanos. Pero como no quiero alargarme, yo me paro aquí, podría seguir toda la noche, y si hay alguna pregunta, si hay algún comentario a lo que he dicho, algún insulto incluso, pues es el momento de hacerlo. Así que dejo la palabra a los aquí presentes para que si queréis podáis preguntarme alguna curiosidad que tengáis sobre lo que yo pueda responder de la vida en ese país, sobre todo de la vida cristiana en Marruecos.